Desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigos, amigas, qué bueno que nos acompañan para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. ¿Estás oyendo, Carlitos Loret de Mola? ¿Ya te enteraste que te mencionaron en la mañanera? Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el centro de Chicago, desde las alturas, desde el corazón del medio oeste de Estados Unidos. Nuestro compromiso es hablar sin pelos en la lengua, sin censura, porque nosotros no tenemos amigos en la política, porque nosotros no tenemos amigos poderosos, porque nosotros no tenemos interés ni siquiera en publicidad oficial, ni en hueso, ni en nada que se le parezca. Así que prepárese, porque se viene bueno el programa. Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador pregunta, ¿cómo se llama ese conductorcillo? Bueno, no dijo conductorcillo, ¿cómo se llama ese de uno de los programas de Televisa? Ah, sí, Loret de Mola. Lo mencionó por sus infundadas críticas a sus acciones de gobierno, con nombre y apellido. Ahí queda la mancha. Y vamos a ver cómo chilla y cómo se desgarra las vestiduras Loret de Mola para acusar a López Obrador por sus ataques a la libertad de expresión. Y esperemos, nótese mi sarcasmo, a un Enrique Krause y en un descuido hasta Vargas Llosa venir a defender a México, a Carlos Loret de Mola. En fin, manda también un trancazo certero. Y mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy pegó una barrida con los corruptos del sexenio de Enrique Peña Nieto. Habló de Enrique y sus 40 ladrones sin mencionarlos, eso sí. Pero es la lectura que yo le estoy dando. Habló del Fonden, de cómo se declaraban emergencias, porque cuando hay emergencias, pues no se tiene que licitar absolutamente nada, no se tiene que poner a concurso nada. Son entregas de contratos directas, dice el presidente. Fíjese, eso no lo habíamos pensado. Mucho de esto a cargo de la Secretaría de Gobernación, dice el presidente. Entonces, si Enrique Peña Nieto, si Luis Videgaray, si Pedro Joaquín Codwell y algunos subsecretarios están, híjole, cabrón, el abogado de Lozoya nos está chingando que quiere que nos llamen a declarar. El que debería también de empezar a temblar es Miguel Ángel Osorio Chong. Porque a lo que entendí del presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta dinero al extranjero se llevaban aquellos que saquearon México. Y mire que en el sexenio de Enrique Peña Nieto sí hubo grandes desastres naturales, sí hubo emergencias. Tuvimos 2 ocasiones de terremotos. Tuvimos inundaciones en Nayarit, tuvimos inundaciones en Sinaloa y Sonora, tuvimos desbordes, no me acuerdo si fue en Michoacán, hasta en Veracruz, y se declaraba la emergencia y mandaban al ejército, ¿se acuerda? Por cierto, saludo a los que portan los uniformes con dignidad y honestidad en la Marina Armada de México y en el ejército mexicano, que estuvieron por mucho tiempo al mando de una sarta de hijos de la chingada, sobre todo con Vicente Fox, que ya sabemos que los trajo casi como mandaderos a los elementos del Estado Mayor Presidencial para sus fayucas y sus cosas, con Felipe Calderón, que los sacó a las calles a diestra y siniestra y sin un marco jurídico, y Enrique Peña Nieto, con esto de váyanse para allá, vamos a declarar emergencia y vamos a beneficiar a los machuchones, a los chingones. Eso por parte de la mañanera. Y sin embargo, MX sigue muy duro el periodismo, y qué bueno, del periodismo independiente alternativo, porque esto no lo vamos a ver necesariamente en Televisa, en TV Azteca. Yo sigo esperando que Javier Alatorre hable de las chingaderas que ha hecho su jefe Ricardo Salinas Pliego para beneficiarse económicamente con el dinero de usted y de un servidor, de todos los mexicanos. Pero bien dice Toño,
La mierda sigue saliendo de la cloaca del sexenio infernal de Enrique Peña Nieto. La firma Evercore de Aspe, de donde salió Videgaray, valuó Fertinal para la compra fraudulenta de Pemex. O sea, entre amigos no nos pisamos. O como dirían algunos, entre bomberos no nos pisamos las mangueras, ¿no? Es Pedro Aspe Armella, el exsecretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari, Vicente. Ahí va, Toño. Ahí va. Te saludo, por cierto, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos Mi compañero días, y amigo Antonio Ruiz. Hoy no en los controles de la nave, hoy en los controles de la nave mi hermano Ricardo, hoy en la mesa de debate. Toño, a ver, mencionaste un nombre clave. Bueno, un apellido clave. Dijiste que fue secretario de Hacienda, ¿dónde? ¿Cuándo? De Carlos Salinas de Gortari. Bueno. Carlos Salinas de Gortari no fue el que privatizó ¿Sí? estas empresas. Así es, así es. Pedro Aspe Armella fue el secretario de Hacienda con Carlos Salinas de Gortari, que fue el que privatizó estas empresas, que después terminó comprando como chatarra Enrique Peña Nieto, pero la evaluación la hizo Pedro Aspe Armella, el que fue secretario de Hacienda con Salinas de Gortari cuando se privatizaron. ¿Me están entendiendo o nos regresamos? No, y espérate, en esa firma de evaluadora, en la firma Evercore, también trabajó Luis Videgaray. O sea, todo está junto con pegado. Mira, yo no le deseo mal a nadie. Pero ojalá que algún día podamos los mexicanos presumir que refundimos en el bote. Pues ya no sé si a Enrique y a sus 40 ladrones, pero pues algunos tienen que caer en el bote, cabrón. O sea, a ver, ¿qué parte? Y es que también, con mucho respeto para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya no quiere hablar de la mafia del poder. Pero cabrón, así actúan las mafias. Una red, un enmarañado de chingaderas. Miren, empecemos con Carlos Salinas de Gortari. Nos metió en la idea de que era mejor privatizar las cosas. De ahí sale gran parte de la fortuna de Carlos Slim. Solo como ejemplo, Carlos Slim agarró Telmex, ¿no? Bueno, empezaron la privatizadera de empresas, regalaron muchas de estas empresas y luego los exfuncionarios o los que fueran funcionarios en el gobierno de Salinas de Gortari fueron de alguna manera maestros de los que terminaron en el gobierno de Peña Nieto. Y es que es todo perfecto. Y espero que me esté grabando, don David, para que quede registro de todo esto. Las casi regala Salinas, las compra a sobreprecio, ya como chatarra Peña Nieto, pero son los mismos de los mismos hijos de la chingada. Con mucho respeto, don Luis Videgaray y don Pedro Aspe Armella. Pero dime, cabrón, explícame, ¿cómo es que Pedro Aspe Armella, quien fuera secretario de Hacienda con Carlos Salinas de Gortari, terminó pues siendo del mismo grupo de Luis Videgaray o viceversa, Videgaray del mismo grupo de Pedro Aspe, y que los mexicanos nos tengamos que tragar, nos la tienen que meter doblada? Perdonen ustedes, es muy temprano, cuidado con los niños y el lenguaje florido de este servidor. Perdón si soy vulgar para algunos, pero a ver, explíquenme. Nos la tienen que dejar caer doblada por 400, 500, 600 millones, no sé cuánto. Y me refiero a nada más a este escándalo de Fertinal. Pero resulta que los que evaluaron la empresa son los mismos de los mismos. Bueno, por eso tenemos el descaro de estos hijos de la chingada también de Grupo Salinas, del que es dueño Ricardo Salinas Pliego, saliendo a decir, es que cuando la vendimos en ese concurso mercantil, pues simplemente fue eso, fue el concurso mercantil y pusimos a nuestro banco para que fuera así. Sí, y que además era una empresa saludable. Exactamente. Pues sí, saludable ante los ojos de los hijos de puta, que usted cree que fue gratis. Sí, no Perdón, es que al César lo que es del César y a los hijos de la chingada lo que es de la chingada. El concurso mercantil siempre ocurre cuando una empresa está en bancarrota, una compañía.
el crimen organizado también son especies de compañías. ¿Tú crees que se va a poner a subasta el cártel de Sinaloa, por ejemplo, si estuviera en bancarrota? Y si lo pusieran a subasta entre otros líderes criminales, ¿no sería eso también criminal? Pues ahí está muy claro. Pero a ver, eso que dices, Vicente, es muy humano, ¿no? A lo mejor podemos entender que al tener la oportunidad de hacer este tipo de tropelías, se aprovecharon, ¿no? Y fueron muy mal, fueron terribles en hacer todo esto. Pero el problema fue que nadie lo reportó. No tenías a Carlos Loret de Mola hablando de esto. No tenías a Joaquín López Dóriga allá en los 80, 90, cuando todo esto ocurría, hablando de esto, ¿no? Él estaba en Imevisión, tranquilo. Ni a Jacobo. Ni a Jacobo Zabludovsky, ni nada. A ver, Toño. Y luego va todo, permítanme la expresión, junto con pegado. El abogado de Emilio Lozoya Austin, hoy prófugo de la justicia Lozoya, quien resulta ser también el abogado del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Por eso, en la Cuarta Transformación, en estos tiempos, ya no podemos permitir esas cosas. Que el mismo abogado de Lozoya sea el mismo abogado que representa en un caso a Alejandro Gertz Manero. El prófugo y el que busca arrestarlo tienen al mismo abogado, al mismo confesor de alguna manera, porque pues si Lozoya quiere que lo defienda bien, el abogado le tiene que contar todas sus cosas. Y lo mismo con Gertz Manero, le tiene que contar todas sus cosas a Coello. Bueno, pues ¿sabe qué? Que le confíe a su abuela, perdón, licenciado Coello, pero usted tiene una cola larga y no muy buena reputación que digamos. Bueno, en medio de todo esto, el abogado de Emilio Lozoya acusa a Luis Videgaray de vaciar las arcas de Pemex. En medio de esto de que vengan a declarar y de que lo citen, que Luis Videgaray fue el que vació, el que despendejó Pemex. Oye, Toño, y yo también otra cosa que preguntaba ayer, que veía cómo Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado en Los Periodistas, en su programa de radio, entrevistaban precisamente al abogado Javier Coello. Oye, una cosa que nadie le ha preguntado al abogado, ahí te va. Si Peña Nieto era el que daba las órdenes, si Luis Videgaray era el que vaciaba las arcas de Pemex, ¿por qué si tu cliente o tú eres tan honesto, tan digno, tan ético, ¿por qué no renuncias, cabrón? O sea, si tú estás viendo que están saqueando a tu país, ¿por qué no chingados saben que yo no le voy a entrar a esta madre? Y lo denuncias. O lo denuncias. ¿Por qué? No, mira, tiene que guardar secreto profesional. Pero tienes toda la razón, Vicente, tiene toda la razón, público consentidor. ¿Por qué no renuncias en ese momento? Si eres tan ético, si tienes verdaderamente todos estos títulos, un gran despacho que todo el mundo voltea a ver y que dicen, si me defiende a mí Javier Coelho Trejo, ya la hice, ¿no? Si tienes tan buena reputación, ¿por qué no dices, bye, yo no puedo hacerle esto a mi México, donde yo trabajo, mi México que me está dando de comer a mí, a mis hijos y que me ha dado esta gran fortuna con tantos casos? Y otro de los personajes señalados en este escándalo de Fertinal, la compra de chatarra en el sexenio de Enrique Peña Nieto, es Fabio Máximo Covarrubias, el que fuera dueño o exdueño de Fertinal. Fue tuvo el descaro, pero bueno, fue al estudio de Carmen Aristegui, la ofendió, y qué bueno que lo paró en seco Carmen Aristegui. Nuestra solidaridad con Carmen y con todas las colegas a las que un hombre las quiera minimizar con, mira mi reina. Sí, así es. O sea, no. Y qué bueno que lo puso en su lugar. Ya vamos a mostrarle las imágenes, el video de cómo Carmen Aristegui para en seco, a este empresario señalado como un corruptazo. Él habló también de cómo Banco Azteca era como los apoderados, o no sé qué términos utilizan en estas transacciones, pero de los temas que vamos a hablar, sin pelos en la lengua, sin censura.
Mucho han criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador por aquello de que habla de religión, que se refiere a la Biblia y de estas cosas. Tan es así que muchos de sus adversarios pusieron el grito en el cielo cuando presentó la cartilla moral. Bueno, pues ahora van a hacer del baño como si estuvieran haciendo chile. Les va a arder. Los evangelistas predicarán cartilla moral de Andrés Manuel López Obrador. Pregunto, nada más pregunto. Yo soy católico, tal vez no practicante y tan apasionado como muchos de los que nos están viendo, pero ¿será que la Iglesia Católica no se atreve ni siquiera a predicar la cartilla moral porque hay muchos que tienen cola larga y les saldría el tiro por la culata? Nada más pregunto, porque soy muy mal pensado. Perdóname, Dios mío, por ser tan mal pensado. De las cosas que vamos a hablar sin pelos en la lengua, sin censura. Y el presidente también usa la mañanera para lanzar dardos. Hoy habló de cómo él no aprobó que se pagaran contratos multimillonarios para entrarle al tema del sargazo. Hoy, por cierto, hasta le preguntaron cosas, no sé si reiterativas, repetitivas, y hasta, con mucho respeto para los colegas reporteros y reporteras de La Fuente, sin carnita. Y pues lo de los Jetas. O a lo mejor hasta para desviar la atención, Toño. Cabrón, tienes el tema del abogado que comparten Emilio Lozoya y el fiscal general. Tienes el tema, bueno, tienes un chingo de temas. Y es que esa es exactamente la pregunta que faltó hoy. Oiga, su fiscal general, el que usted propuso, el que quedó como fiscal general, Alejandro Gertz Manero, comparte abogado con Emilio Lozoya Austin. ¿Qué opina de esto? ¿Va a seguir siendo el fiscal general? ¿No hay conflicto de intereses? ¿Qué va a pasar, señor presidente? No preguntaron eso. Desafortunadamente no le dan la palabra a Rafita Herrera porque él le hubiera hecho la pregunta. Esa era la pregunta que habíamos platicado, Toño. Esa era la pregunta, no que si por qué tiene jetas y que cuántos jetas tiene, que cuántas camionetas y que por qué usa los... Eso se me hizo a mí así de, güey, pues, o sea, criticábamos antes que Peña Nieto utilizara una serie de camionetas y camionetas y camionetas. ¿Neta vas a criticar ahora que traiga un Jetta, cabrón? O sea, güey, perdón, no, pero es así de... Es que de ese nivel. Sí, bueno, sí. Criticábamos muchos el nivel de lo superfluo y lo frívolo, muchas veces de las declaraciones de Peña Nieto, pero con mucho respeto, en buena onda. ¿No les parecen a veces las preguntas? Y miren, a nosotros también nos pueden criticar. Bueno, nos critican, no nos piden permiso. Qué bueno que nos critiquen, porque yo les digo que nosotros no somos los dueños de la verdad absoluta y que no confíen ni en nosotros a ojos cerrados. Con esa humildad, con esa apertura, se lo decimos. Nosotros queremos una audiencia inteligente. Bueno, ¿no les parece que lo superfluo y lo frívolo a veces queda de manifiesto, pero en las preguntas que se le hacen al presidente? Hoy le preguntaron sobre los Jetas, que si cuántos tiene, que si cuántas camionetas para salir por carretera, y que si el cierre de ciertos jardines era por la renovación para hacer de Palacio Nacional su residencia junto a su familia. Y dices tú, no mames. Es que oye, a ver. Le preguntan lo de los Jetas y estilo, ¿cuántos Jetas tiene? No sé qué, no, pues no sé, pero ¿cuántos, presidente? ¿A nombre de quién? ¿A nombre de quién? ¿Qué camionetas? Y yo me puedo pensar en eso, güey, son unos Jetas. O sea, no son los camionetones de Enrique Peña Nieto, son unos Jetas, por favor. Y según tengo entendido, ni blindados, según tengo entendido. No, eso lo dijo el presidente, no son blindados. No me voy a subir yo a un coche blindado, no tendría cara para subirme a un coche blindado. Y bien lo menciona Ricardo Serrano, le hicieron un comercialote a Volkswagen. A lo mejor la corresponsal era de Volkswagen, ¿no? Oye, pero otra cosa importante, el presidente se la regresa. Dice que algunos, y que se ponga el saco al que le quede, algunos de los periodistas por ahí se subieron también al avión presidencial de Peña Nieto. Ah, sí. Y que les pidieron ser reservados con la información. Y nunca, o sea, al menos
se lo digo con toda la honestidad, al menos yo no recuerdo a un reportero de La Fuente. Ojo con lo que estoy diciendo, Toño. Y se van a encabronar muchos y me van a ver con cara de pedo cuando vaya a México y no te pueden tragar a ti tampoco. No, ya sé. Pero, oye, a ver, Toño, ¿cuándo oímos o vimos a un reportero o una reportera de La Fuente en tiempos de Peña Nieto denunciar los lujos de un avión presidencial que no estaba de acuerdo a la realidad de los millones? Así es. Decenas de millones de pobres en México. Y ahora le preguntan sobre los dietas. Y está bien, pero no creo que sea tema mayor. El corresponsal de La Fuente de presidencial antes era pues una posición de poder, una posición de intercambio para las televisoras, para las radiodifusoras, para los periódicos con la presidencia. Nos enteramos de las botellas que bebían, de las comidas que comían, de estas situaciones que se vivían en ese avión presidencial de todo lujo, hasta después, por investigaciones precisamente de sinembargo.mx. Pero nunca tuvimos, aunque sea pues cómo decirlo, un pitazo, un chivatazo ahí, de este tipo de información. Por lo tanto, todos esos corresponsales de La Fuente también son responsables. Son cómplices. Cómplices, porque uno puede pecar, dice la Biblia, ¿de qué? De pensamiento, palabra, obra y omisión. Bueno, no solamente lo dice la Biblia, también lo dice nuestro Código Penal Federal. También hay delitos por omisión. Entonces, ahí ustedes también son cómplices. O sea que algunos tendrán el trasero sucio. Y por eso muchos yo creo que se quedaron callados. Bueno, a todos ustedes los invito a que se suscriban a nuestro canal oficial en YouTube Sin Censura Media, en donde encontrarán estos temas, estas noticias, mis mentadas de madre, editoriales, programas anteriores, coberturas, enlaces, entrevistas y mucho más. Suscríbase, ayúdenos a llegar a los 2 millones de suscriptores y después de suscribirse, dele clic en la campanita, del color que sea en la campanita, para que les lleguen las alertas cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo video.